Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu A Uribe de Álvaro Uribe. Conclu A Uribe, esa es la etiqueta que vamos a utilizar durante toda esta entrevista. Sus comentarios con esta etiqueta, numeral conclu A Uribe, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En Colombia han sido asesinados por lo menos 130 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó de manera definitiva el acuerdo de paz entre el gobierno y ese grupo armado. Dirigentes del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, o sea, FARC, denuncian además que las amenazas se han incrementado. El gobierno prometió más garantías de seguridad y pidió a la Fiscalía investigar los crímenes. Pero hay muchos otros temas de qué hablar. Hoy hay una noticia importante que apunta no solamente al expresidente Álvaro Uribe, senador también, sino también a otros correligionarios. Y tiene que ver precisamente con las objeciones que se discuten ahí en el Pleno con respecto a la justicia especial para la paz, a las leyes estatutarias, ¿no? Pero, sin más preámbulo, por favor, déjeme darle la bienvenida a mi invitado. Le doy la bienvenida entonces a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, actual senador y líder del Partido Centro Democrático, que me acompaña en vivo desde Bogotá. Como siempre, un placer que nos acompañe y agradecerle su tiempo y confianza para este programa y un servidor. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches a usted, a todo su equipo periodístico y a todos los televidentes. Hay mucha expectativa por esta charla que podamos tener con usted. Yo de entrada, ya me conoce, quiero preguntarle cómo se siente con el nuevo colega, lo pongo entre comillas, ¿no? El nuevo colega congresista, Jesús Santrich. ¿Cómo se siente con eso? Bueno, Fernando, mire, nosotros siempre estuvimos en desacuerdo que personas responsables de delitos atroces pudieran ser elegidos. Además, la impunidad total, porque los responsables de delitos atroces, en este caso, no han ido ni irán un solo día a la cárcel. Y esa impunidad total es generadora de nuevas violencias. Hemos respetado los congresistas que hay allí, que llegaron a pesar de las promesas incumplidas del anterior gobierno, que dijo que los responsables de delitos atroces no tendrían cárcel, no la tuvieron, que no les regalarían curules, y están allí independientemente, a pesar de que no tienen los votos, ni siquiera han cumplido unas penas alternativas irrisorias, como unos años de restricción de vivienda y de movilidad. A pesar de eso, nosotros hemos respetado, tenemos respeto por estas personas en el Congreso de la República. El caso de Jesús Santrich es aparte, porque en el caso de él hay una violación nuevamente de la... Hay unos delitos nuevos, un delito de narcotráfico después de esa firma del acuerdo del 1 de diciembre de 2016. Entonces, este señor debería estar extraditado, debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso. Eso es algo muy grave para Colombia. El presidente Uribe, por supuesto que aquí hablamos de dos justicias, por decirlo de alguna forma, ¿no? La justicia especial para la paz y el ámbito ordinario, ¿no? La justicia ordinaria. Y la Corte, por ejemplo, la Corte no ha ordenado su captura para indagarlo por este delito de narcotráfico. Se presentaron evidencias que parecen ser muy contundentes, se hicieron públicas, las conocimos a través de la prensa también, se dio la renuncia del fiscal, pero la Corte no ha dado una orden para detenerlo. ¿Qué piensa usted de eso? No, es grave todo lo que ha pasado, Fernando, y eso deslegitima más este proceso, que es un proceso que nació ilegítimo. Perdieron el plebiscito, además de esa impunidad total que consagraron, de los engaños que le dieron al país, y ha aparecido un nuevo elemento de ilegitimidad. El gobierno también obtuvo financiaciones en la época de Odebrecht para financiar ese plebiscito. Lo que era la financiación del sí, en lo declarado valió 6 veces más que lo que fue la financiación del no. Y sin embargo, el no ganó.
Y nosotros nos hemos opuesto a esa justicia especial porque la misma FARC dice que para ellos no es un órgano de justicia sino una garantía de paz, por el origen de esa justicia. ¿Cómo se ocurre que en la definición del esquema de justicia y en el origen de esos nombramientos participa la misma organización que cometió en el origen de la justicia, en el origen del nombramiento de los magistrados? Es determinante la misma organización que debe ser sometida a esa entidad y que cometió tantas acciones terroristas. Y además eso va a poner en vilo a la justicia colombiana, porque eso está proyectado para durar 15, 20 años. Y mientras tanto, por ejemplo, la Fiscalía colombiana queda aislada de la posibilidad de hacer diligencias para delitos de FARC anteriores al 1 de diciembre de 2016. Hay también temas como el de alias Romaña, alias El Paisa, que a pesar de estar en la clandestinidad, siguen siendo beneficiados con la Justicia Especial para la Paz. ¿Estas cosas deberían de cambiar, expresidente Uribe? Totalmente. Es que mire, en el país ya los más defensores de ese acuerdo de impunidad hablan de que hay unas 3.000 personas reincidentes de FARC o disidencias, como ahora las llaman, en armas. Hay otra cifra que ha salido del propio anterior fiscal que podría estar llegando esa cifra a 5.000. Y estos personajes de quienes usted habla, como Romaña, El Paisa, Iván Márquez, están en la clandestinidad. Yo creo que sobre ello lo que debe pesar ya es una orden de captura y una persecución implacable. Confiamos que en algún momento el presidente Iván Duque lo haga. La presión para el presidente Iván Duque, bueno, más adelantito hablamos de eso porque hacía referencia Jaramillo, Sergio Jaramillo, hacía referencia a que, bueno, de una vez se lo pregunto para hilar con su respuesta. Usted ha escuchado, me imagino, todas las declaraciones que hizo el exalto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Y él hablaba precisamente de que el gobierno, él dice, ¿no?, que el gobierno del presidente Duque hace un esfuerzo por lograr cuadrar todo este tema de la Justicia Especial para la Paz y las leyes estatutarias, en fin. Pero que desde el frente del partido, en el Congreso, en el Legislativo, hay voces radicales que le impiden poder avanzar o que le entorpecen el avance o que echan para atrás cualquier intento. No lo dice directamente de usted, pero podemos pensar en que sea una deferencia hacia su persona. En todo caso, jugaría, en el planteamiento de Jaramillo, jugaría el propio partido en contra del gobierno de Duque. ¿Qué responde usted a esto que dijo Jaramillo? El partido lo único que hace es apoyar al presidente Duque, de quien nos sentimos muy orgullosos por su integridad, su respetabilidad internacional, la buena orientación de Colombia en el plan de desarrollo, los estímulos a la inversión, la política de equidad. Por primera vez Colombia está cumpliendo con la meta de tener más del 5% del producto en el presupuesto de educación. El presidente Duque es un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Él y su gobierno dan un gran ejemplo de transparencia. Lo primero que hace el partido es darle todo el apoyo a este buen cambio para Colombia que encarna el presidente Duque. Pero mire esta cifra. El gobierno anterior dejó a Colombia en una situación económica muy difícil. En esos años de la administración anterior, el endeudamiento colombiano pasó del 43 al 56%. Creció enormemente la burocracia estatal. Desde el año 2015 se estancó la reducción de la pobreza. Se fue acabando la confianza de inversión porque convirtieron a Colombia en la cuarta economía más gravada del mundo. El presidente Duque ha venido introduciendo correctivos. El compromiso sin asegurar los recursos que dejó la administración anterior con la FARC vale un 15% del PIB de Colombia.
El presidente Duque, no obstante que ese compromiso se debe cumplir en 10, 12 años, el presidente Duque en su plan de desarrollo ha incluido 4.5% de ese compromiso, a pesar de todas esas dificultades. Y esa herencia, por Dios, 209.000 hectáreas de droga, con todas las dificultades para combatir la droga, heredadas de la anterior administración y de fallos, como el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, hablaremos de algo que hoy precisamente cobra mucha fuerza. Bueno, son varias cosas. Yo estoy seguro que usted vio el comunicado de las FARC, de Timochenko, que se titula Presidente Duque, ¿hasta cuándo? Y habla precisamente de los asesinatos de exguerrilleros de las FARC, y habla también el tema, se ha hablado ya hasta en la ONU, donde han llamado la atención al gobierno de Colombia para proteger derechos, no solo de los guerrilleros, sino también de activistas sociales, ¿no? Aquí hay un grave problema, que no necesariamente es una herencia, o no sé cómo lo vea usted, pero es un tema que le atañe completamente al gobierno del presidente Duque. Este sería un tema que quisiera tocar con usted, si me permite, después de la pausa, para que me diga, porque, a ver, el enfoque aquí, concretamente, así lo interpreto después de leer la carta, expresidente Uribe, de Timochenko, es hacia una política, no digo que así sea, pero se puede interpretar como una política de Estado, que lo apuntan a una política de Estado de los enemigos de la paz, dice Timochenko, finalmente señalando muy sutilmente, pues aquellos que están en contra o que no están de acuerdo con las leyes estatutarias, con la Justicia Especial para la Paz, y que abarcaría pues prácticamente al gobierno del presidente Duque y al Centro Democrático. Pero usted me responde, si le parece, después de la pausa, ¿cómo recibe esta carta? ¿Cómo la interpreta? ¿Y qué me dice de lo que pasa? Porque es grave, de todas formas, ¿no? Asesinatos de lo que sea, exguerrilleros o no, activistas sociales o no, asesinatos, es gravísimo. Pero después de la pausa, regreso con el presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que nos acompaña desde Bogotá, para responder a esta pregunta. Por supuesto, hablaré con él acerca de lo que le toca ahora hacer. Va a tener que defender su investidura por votar las objeciones de la Justicia Especial para la Paz. Hablamos también de eso cuando regrese. De vuelta con Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y actual senador y líder del Partido Centro Democrático, en vivo desde Bogotá. Le decía yo, expresidente Uribe, esa carta de Timochenko, presidente Duque, ¿hasta cuándo? Refiriéndose a los asesinatos de exguerrilleros. También, por otra parte, la ONU llama la atención al gobierno de Colombia para que proteja derechos de excombatientes, también el tema de los asesinatos de líderes sociales. ¿Qué responde a eso? Hay una importante responsabilidad por parte del gobierno del presidente Duque, ¿correcto? ¿O no lo ven así ustedes? Fernando, primero, no se puede prescindir de la herencia que recibe el presidente Duque. Es una herencia de un Estado con una alta peligrosidad criminal. ¿Por qué? 209.000 hectáreas de coca. Eso alimenta toda la criminalidad. Hoy se habla en fuentes oficiales entre 3.000 y 5.000 disidentes en armas de FARC. El ELN, que en 2010 tenía 1.800 personas, grupo terrorista, entre Venezuela y Colombia tiene 15.000. Las bandas criminales, que en 2010 tenían 2.400, 2.700 personas, hoy pueden sumar 20.000. Entonces, primero hay que ver ese marco de criminalidad que el gobierno Duque recibió. Segundo, el asesinato de líderes sociales. Veámoslo. El país tiene más de 6 millones de líderes sociales. Es que solamente en el movimiento comunal hay cerca de 5 millones de líderes sociales. Al final del gobierno Santos asesinaron 281. En el gobierno Duque han asesinado 60. El presidente y su gobierno han estado con todo el empeño buscando frenar el crimen. La meta del presidente es cero crimen de líderes sociales, cero crímenes de desmovilizados. Hasta el momento han esclarecido 165 casos, el 53%. Y dice los órganos de investigación y de justicia que esos crímenes han sido cometidos por disidencias FARC, ELN, bandas criminales, otra criminalidad. De la guerrilla,
Han sido desde la firma del acuerdo asesinados 135, este año 25. Pero mire el esfuerzo del presidente Duque. Hoy hay 4.487 personas de la guerrilla, de la exguerrilla, que están recibiendo especial protección del Estado. Y el ejército y la policía además cuidan lo que se llaman los espacios territoriales donde se ubicaron, a pesar de las dudas, porque la Fiscalía ha informado que el 80% de quienes se ubicaron en esos espacios territoriales desmovilizados ubicados no están allí. Y ha habido acusaciones de que en algunos de esos espacios han sido utilizados para guardar armas y también para guardar droga. No generalizo, algunos de esos espacios. Entonces, el presidente Duque está haciendo un enorme esfuerzo por protección de líderes sociales, por protección de desmovilizados de FARC. El presidente Duque ha dicho con toda claridad, nada justifica un solo crimen. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Y estas cifras son muy importantes, como le decía usted, para dar el contexto y entenderlo. Además, cuando se habla de esto, mucha gente piensa que esto ocurre solo en el gobierno del presidente Iván Duque. Y no, esto viene ocurriendo, y ya lo habíamos mencionado en este programa, sobre todo el tema de los líderes sociales, los asesinatos a los mismos, desde el gobierno del presidente Santos. Esto no podemos soslayarlo, hay que subrayarlo y hay que traerlo a la mesa. Oiga, está en una encrucijada otra vez, expresidente Uribe, porque parece que ahora, bueno, no parece, tendrá que defender su investidura por votar precisamente las objeciones a la JEP, porque bueno, se habían declarado impedidos precisamente para hacerlo durante los debates de la norma en 2017, y bueno, pues ahora hay ya un procedimiento legal precisamente en torno a su investidura por este tema. A ver, explíqueme, ¿qué pasó, el presidente Uribe? Porque conscientes estaban, ¿no? Sin embargo, decidieron después dar el paso a sabiendas de este riesgo. Sí, Fernando, pero déjeme hacerle una anotación sobre el tema anterior. Asesinatos, gobierno previo al presidente Duque, asesinatos durante el gobierno del presidente Duque. Hay una gran diferencia. Durante el gobierno del presidente Duque todo sale a la luz pública, el presidente lo enfrenta. La política del gobierno anterior era tapen, tapen, tapen. Todo era hablar de paz y desconocer una realidad criminal y de violencia. Segundo, esta nueva demanda contra la investidura de senador. Miren, nosotros no votamos la referendación en el Congreso de los acuerdos FARC por la ilegitimidad. Esos acuerdos ilegítimos que desconocieron el resultado del plebiscito en el cual ganó el no. Ahora aparece otro factor de ilegitimidad que es una cofinanciación de Odebrecht a la financiación de la campaña del sí, etc. Y cuando en 2017 se votaba esa ley, pues yo también me declaré impedido. ¿Por qué? Más por pudor que por razones, por circunstancia de ser expresidente, por mi batalla contra la criminalidad, que algo mejoró este país, algo mejor quedó en el 2010 cuando nosotros terminamos el gobierno, algo mejor quedó en seguridad, en inversión, en política social. ¿Qué pasó después de ese impedimento? La Corte Constitucional produjo una sentencia en la cual dice que los expresidentes de la República quedan excluidos de la JEP. Entonces hay un hecho clarísimo, sobreviniente, y eso nos llevó a considerar que podíamos participar, en mi caso, que podía participar en el debate. Sin embargo, en la misma sesión en la cual se iniciaba la discusión de las objeciones, pedimos que se regresara al inicio de la sesión y presenté el impedimento y me lo negaron, lo cual me habilitaba para poder participar en la discusión. Alguien del Senado de la República me recusó, dijo Uribe está impedido, como a otros senadores. Eso lo llevaron a la Comisión de Ética del Senado y la Comisión de Ética dijo no se acepta la recusación. Yo participé válidamente en esa discusión y le digo, hasta
quitarnos el derecho a discutir estos temas fundamentales del país. Hasta eso quieren. Difícil para la democracia, pero seguimos en la batalla, Fernando, con todo entusiasmo. Entiendo todo lo que me ha explicado, lo había leído, pero la realidad es que esto fue aceptado. El demandante es Andrés Zalamea, ¿no? Y esto ya se le ha dado trámite a esta demanda, así que tendrá que defenderlo. Dígame después de la pausa, si le parece, expresidente Uribe, ¿cuáles serían los puntos claves para defender la investidura? Porque lo llevan hasta ahí. Al darle trámite a esta demanda de Andrés Zalamea, pues tendrá que en algún momento defender su investidura. ¿Cuáles serían los puntos clave para decirles, miren, ya me los dijo usted ahora, no sé si vayan a ser los mismos, pero que nos explique en la estrategia para ese momento el expresidente y ahora senador, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir a la justicia para defender esta investidura? Hago una pausa, regreso y me responde después el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, además líder del Partido Centro Democrático allá en Colombia. Hago una pausa, la etiqueta es numeral conclu a Uribe, de Álvaro Uribe, el hashtag es conclu a Uribe. Esa es la etiqueta, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter. Vengo. De vuelta con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, actual líder del Partido Centro Democrático y senador, obviamente, en el Senado en vivo desde Bogotá. A ver, para la gente que nos acaba de sintonizar, radicaron una demanda en contra del expresidente Uribe, del senador Uribe, Andrés Zalamea, sobre el impedimento para participar en el trámite de la ley estatutaria de la JEP. Esto podría llevarlo a incurrir, ¿no?, si se comprueba, si se logra plantear así, en una violación al régimen de inhabilidades. Le preguntaba yo al expresidente antes de la pausa, si llega ese momento de defenderlo, ¿cómo planteará usted esta situación para resolverla? ¿Cuáles serían sus principales puntos? Fernando, le resumo. Yo me declaré impedido en el año 17, por razones más de pudor que por razones objetivas. Segundo, posterior a eso vino una sentencia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho perfecto, gracias. Porque oí una interferencia. Sí. No, Segundo, aquí está, lo escucho bien. Posterior a eso vino una sentencia de la Corte Constitucional que dice que quienes hayan ejercido la presidencia de la República no hacen parte de las personas que pueden ser investigadas y juzgadas por esa justicia que se creó con la FARC, que se conoce en Colombia como JEP, Justicia Especial de Paz. Entonces, eso producía una claridad absoluta de que yo no tenía por qué declararme impedido ni que se me aceptara un impedimento para participar en esas discusiones. Y eso se presentó en el Senado de la República, no le voy a entrar más detalles. Y el Senado de la República reabrió la votación sobre el impedimento y dijo, no está impedido, por eso participé. Pero además cuando me recusan a la Comisión de Ética, la misma Comisión de Ética del Senado no acepta la recusación. Eso en cuanto a la investidura. ¿Usted me permitiría hablar un momento de las objeciones? Sí, por supuesto. De hecho, era mi siguiente pregunta acerca de las objeciones en este planteamiento. Bueno, parece que las objeciones pues no avanzaron. Se sienten que están perdiendo en el planteamiento de lo que debería ser la JEP, de lo que debería ser la implementación de los acuerdos, de lo que deberían ser las leyes estatutarias. ¿Se está perdiendo terreno, expresidente Uribe? Hay 6 puntos muy importantes a los que se refirió el presidente Duque. 4 se tramitaron en objeciones y 2 se están tramitando en reformas constitucionales. De los 4 tramitados en objeciones, ya me referí a uno. El presidente Duque encontró inconveniente para Colombia que la Fiscalía General de la Nación no pueda participar en diligencias para esclarecer crímenes cometidos por FARC antes de ese 1 de diciembre de 2016. Dejan a la Fiscalía por fuera de ese tema durante 15, 20 años. Y es tradición. Nosotros finalmente a regañadientes aceptamos que por delitos de narcotráfico
anteriores al 1 de diciembre de 2016 no haya extradición. Pero los acuerdos los hicieron de tal manera y los elevaron a la Constitución. Prometió el presidente anterior y su equipo de gobierno que esos acuerdos no serían elevados al rango constitucional. Violaron la promesa, los elevaron. Y esos acuerdos tienen todas unas normas para proteger a la FARC y a terceros, incluso de la extradición por delitos posteriores al 1 de diciembre de 2016. Tema de las objeciones del presidente Duque, porque eso es altamente inconveniente. Pero ahí hay dos puntos: los delitos contra los niños, secuestro, violación de niños, y el delito de narcotráfico y el secuestro en general de personas. Mire, el gobierno del presidente Duque ha dicho, es que el delito contra los niños, el secuestro de niños, la violación de niños, eso nada tiene que ver con lo que llamaron aquí el conflicto. Eso lo debería juzgar la justicia ordinaria y lo deben sancionar con sanciones ordinarias, 40, 50 años de cárcel, no con estas sanciones ordinarias de la JEP que simplemente definen para los responsables de esos delitos una restricción de libertad de movilidad y de vivienda entre 5 y 8 años, penas irrisorias, impunidad total. ¿Qué se está tramitando ahora en el Congreso? Se está tramitando que se reconozca la norma constitucional de que los derechos de los niños son prevalentes. Y muchos pensamos que esos delitos nada tienen que ver con lo que aquí se llamó el conflicto. Entonces está en esa discusión si esta propuesta del presidente Duque de que se tienen que respetar todos los derechos de los niños, a los agresores, a los violadores de los niños, juzgarlos por la justicia ordinaria, imponerles las penas ordinarias, se aplica inclusive hacia atrás en el caso de FARC, o algunos quieren que solamente hacia adelante, lo que es muy grave. Ahí tenemos quienes pensamos que eso nunca debió considerarle delito de lo que se llamó el conflicto, ni darle esa impunidad. Tenemos un punto en contra, que en una sentencia la Corte Constitucional dijo que sí hacían parte del conflicto. Y también se está adelantando en el Congreso otro proyecto para que en adelante el narcotráfico y el secuestro no puedan ser delitos conexos con el político, que no se pueda decir, no, es que tal grupo terrorista secuestró y estuvo en el narcotráfico para financiar su delito político de rebelión, que eso no se pueda volver a decir en el futuro en Colombia. Esto es un resumen muy apretado de parte de las objeciones y de este tema tan delicado de la violación de los derechos de los niños, del narcotráfico y del secuestro. Y expresidente Uribe, no quiero despedirme, pero tengo que hacerlo por los tiempos de televisión. Le agradezco, como siempre, que me haya acompañado. Estoy seguro que tendremos una oportunidad próxima, porque este tema va para largo. Y bueno, a ver si la próxima puedo ir allá para poder estar persona a persona, como ya lo hemos hecho alguna vez. Por lo pronto, agradecerle mucho su tiempo y hablar de todos estos temas tan importantes para Colombia y el mundo, ¿no? Gracias. Fernando, muchas gracias. A pesar de un acuerdo ilegítimo, a pesar de esa mala herencia económica y de esa herencia de criminalidad, el presidente Duque, que es una persona íntegra, está haciendo una gran tarea y va a producir sus frutos en favor de Colombia. Muchas gracias. Gracias. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez me acompañó desde Bogotá, además líder del Partido Centro Democrático.